Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras la hermosa familia duerme con su hijo, Miran se despierta y primero acaricia el rostro de Baran y besa a Dylan. Despertar entre ellos lo hace muy feliz y silenciosamente se levanta de entre ellos, se da vuelta, los mira y sonríe. Cuando salen de la habitación, Baran y Dylan se despiertan con el sonido de la puerta. Luego, cuando se dan cuenta de que Miran se ha levantado junto a ellos, una dulce sonrisa aparece en sus rostros mientras se abrazan y continúan acostados. Cuando Berfin viene a revisar la habitación de Miran, no puede verlo y cuando está a punto de salir de la habitación, llega Miran. Cuando le digo que vine a verte y que tu cama está intacta, dice, dormí junto a Miran, Dylan y mi tío Baran. Cuando Berfin pregunta cómo fue dormir con tu madre y tu padre, Miran dice que fue agradable, Dylan olía a madre. Cuando Berfin dice lo lindo que será dormir con ellos a partir de ahora, Miran pregunta, no sé si me dejarán. Berfin dice, creo que les gustaría mucho esta idea. Una mañana, mientras la señora Ian estaba haciendo pastel, y Peck preguntó, ¿para quién haces estos pasteles todos los días? Ella dijo, por supuesto, ¿para quién los harás? Por supuesto, cuando venga a recogerte. Estamos sentados con las madres y te lo están dando. Akif comparte los detalles que aprendió, dividen el trabajo y salen con el señor Kudret para aprender más. Miran está muy feliz mientras desayuna con sus padres. Tark los ve desde lejos, los mira un rato y luego entra. Baran le entrega a Miran una caja debajo de la mesa para que se la dé a su madre. Cuando Dylan lo ve, le pregunta qué estás haciendo. Baran dice que no vamos a mezclar nada y Miran abre la caja, la pone sobre la mesa y la abre. Dylan se pone muy feliz cuando ve su reloj en la caja y dice, mi reloj está funcionando y es tan valioso quitártelo que el tiempo se detuvo mientras no estabas. Cuando Miran dice que el tío Baran me lo dio, se siente mal porque no puede mirar a Baran y decir, padre, y le da una palmadita en la cabeza a Baran diciendo, soy entrenador como le apetece hacerlo. Luego dicen que el tiempo es muy valioso porque encontraron a Miran y pasaremos cada momento lindo, gracias a Dios. Cuando Dylan y Baran se toman de la mano, Miran pone su mano sobre la de ellos y sonríe. Mientras Berfin le prepara un pastel de chocolate a Akif porque lo ama, Berfin viene y bromea con él, pero cuando llega Akif, Tuba se va como si tuviera algo que hacer. Cuando Akif pregunta ¿qué estás haciendo?, Berfin dice lo estoy haciendo para alguien a quien le encanta el pastel de chocolate y Akif está muy contento. Berfin dice, ve, te avisaré cuando suceda. La señora Acer se entera de que Baran la persigue y le ordena a Tark que resuelva este problema. Luego, cuando lo dejo caminar un poco y aclarar mi mente, Tuba viene y dice que el señor Baran te está llamando. Cuando Tark llega a la habitación diciendo que me invitaste, Baran le dice que venga y se siente, tenemos información sobre los que mataron a Hassan. Señor Kudret, Hassan es su padre, después de todo, usted dice que regresará a Mardin, pero primero debemos garantizar su seguridad, hijo mío. Cuando Tark pregunta quién es, dice que Baran es el tirador, pero aún no hemos descubierto quién lo contrató. Tark sale de la habitación diciendo, haré todo lo posible para encontrar esto, ahora tengo que levantarme. Llama a Numan y le dice que vaya a encontrarse con Baran y lo destruya antes de que se vaya. Luego, cuando llegó a la cocina para llamar a la señora Asibe, encontró a Akif y Berfin solos y se enojó con Akif y le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No tienes nada que hacer aquí? Ve a trabajar. Señora Akif Berfin, gracias, el pastel está delicioso. Por cierto, usted no es mi destinatario, Baran Karabey. Cuando ella sale del lugar, Tark se enoja y dice que es un impertinente. Dylan huele las cosas de bebé de Miran y dice que huelen bien. Luego recuerda las compras que hacían cuando ella era un bebé y recuerda lo meticulosa que era y cómo ella y Baran cuidaban bien a Miran. Siempre recuerda con qué cuidado la vistió y lo sensible que era. Más tarde, Dylan se enoja porque no pudo conseguir que ella usara nada que yo admirara y perdimos mucho tiempo en lugar de crear recuerdos. Miran se acerca a él y le muestra el álbum de bebé que tiene en la mano y le dice, siempre estaba mirando este álbum. Dylan dice, sé que me lo dijiste antes, yo también quería mirar contigo. Comienzan a mirarlo juntos y le cuentan los tiempos que estuvo en su vientre y cómo se preocuparon por él en todo momento. Mientras pregunta una a una por todas las fotos, Dylan le cuenta todo con mucho gusto y sin cansarse. Madre e hijo lucen muy felices mientras pasan tiempo solos.
La señora Ayan y el señor Kudret se reencuentran en la playa y hablan de Akif y Berfin. Kudret explica que Akif y Berfin fueron un poco intimidantes cuando se abrieron con él. Cuando la señora Ayan dice, usted está regalando a la niña, entonces, señor Kudret, amamos a Akif, pero después de todo, estamos del lado de la niña, veamos. 1000 personas pueden quedarse con una niña, pero una sola persona puede con ella, dice el señor Kudret. 1000 personas la quieren, pero ningún Akif lo quiere. La señora Ayan lo saca y se lo ofrece, diciendo que esta vez hizo galletas, y el señor Kudret dice que es muy bonito y bromea diciendo que a mí me gustaría todo el tiempo. Mientras la señora Asibe estaba trabajando en la cocina, Dylan vino y dijo, pensé en preparar un bonito plato de frutas para Miran. Cuando la señora Asibe dice ojalá lo hubiera preparado, dice no, Dylan, es un placer tan grande para mí que no puedo explicarlo. En ese momento, cuando la señora Azade viene a buscar agua para tomar la medicina, me pregunta si debería preparársela, pero la señora Azade dice, me duele el estómago, gracias, hija. Cuando Dylan comienza a prepararlo, quiere pelar el membrillo. Cuando la señora Hasibe dice, señorita Dylan, mi hija Nar no puede comer membrillo, se le atasca en la garganta. Dylan se enoja porque, por supuesto, yo no lo hago. Conozco a mi hijo. La señora Asibe dice, lo siento, hice algo mal. Dylan dice que no, tienes razón, lo hiciste bien, claro que deberías decírmelo. Cuando la señora Azade dice, no te preocupes por esto, Dylan dice, llego tarde a todo lo relacionado con mi Miran. Cuando los ojos de Dylan se llenan de tristeza, la señora Azade dice, habrá muchas más novedades para ti, y espero que tú y su padre estén con ella. Ella dice, espero que derrames lágrimas y pienses en lo bueno. Tiempos y ser feliz. Cuando Dylan dice, gracias, madre Azade, me recuerdas que tendremos muchos más recuerdos con nuestro hijo, la señora Azade dice, gracias, hija mía, haces que todo sea hermoso. Cuando Baran se acerca a Ouz, le gira la mano y le pregunta quién lo contrató, Ouz dice, nunca nos vimos cara a cara, siempre hablamos por teléfono. Baran pregunta, háblame, ¿quién era ese hombre? Cuando Ouz dice que era una mujer, no un hombre, Baran se sorprende si es una mujer. Cuando Numan llama a Tark y le dice que no puede soportarlo, Tark se enoja mucho. Cuando la señora Acer se acerca a ella y le dice que Numan no puede hacer el trabajo, la señora Acer dice, oh, no, si habla, nos quemaremos y le pregunta si Baran se ha ido. Dice que Terik se ha ido. Cuando Baran pregunta quién es esta mujer, Ouz dice, no, 5 albóndigas por 3 centavos. Él responde, si quieres información, tienes que abrir la boca, eres el líder de una tribu enorme. El guardia y se va sin avisar, diciendo que la reunión ha terminado. Cuando Baran llega a la mansión, les cuenta a Akif, Tark y Kudret que se enteró de que la persona que contrató al sicario era una mujer. Cuando le preguntan por qué no habla, dice que quiere dinero, pero no me inclinaré ante ese hombre, encontraré otra manera de hacerlo. Cuando todos se van y Tark dice que quiere hablar con Baran sobre Nar, Baran dice que el nombre de mi hijo es Miran. Le dice a Baran, pensé que sería mejor que Miran se quedara un poco más, decidí quedarme. Mientras el señor Kudret y Berfin charlaban, Berfin le dijo a mi madre, seguramente algún día me ganaré su corazón así. Cuando el señor Kudret dijo, por supuesto, la señora Acer aceptará un contrato algún día. Cuando Berfin decía, su apoyo es muy importante para mí, el señor Kudret siempre responde, hija mía. La señora Acer dice, si no los miran en secreto y los llaman tío y los abrazan, estoy perdiendo a mis hijos uno por uno. Mientras Baran dice quién es esta mujer, Akif nunca lo escucha y cuando Baran Akif pregunta si estás aquí, él dice, ¿qué dijiste? Cuando Baran dice estaba hablando de ir al partido el fin de semana y Akif pregunta, ¿para el partido o cuándo? Baran se ríe y le pregunta a Akif, ¿estás enamorado, hermano? Cuando Akif dice que sí hermano, estoy enamorado, Baran lo abraza y lo felicita. Cuando le pregunta quién es esta afortunada, Akif dice que ella es Berfin, pero no me malinterpreten, él también tiene intenciones serias. Baran, no entiendo nada, le desea lo mejor a mi hermano. Mientras Tark pensaba que no podía apreciar esos años y que habría sido muy diferente si lo hubiera hecho, Berfin se acerca a él con café en la mano y se sienta a su lado. Mientras Berfin pensaba en cómo hablar, Tark dijo, ¿vas a hablar de lo que pasó hoy? Tal vez fui un poco duro, pero no confío mucho en Akif y te mantendrás alejado de él de ahora en adelante. Berfin dice, hermano,
no esperaba escuchar esto. Tark se levanta y se va, diciendo que si te vuelvo a ver cerca de ese hombre, tendrás que escuchar cosas más duras. Mientras Baran Dylan teje, se acerca a ti y te dice lo lindo que es que estés tejiendo cosas nuevas, y nuestro hijo tiene esta paz con nosotros que es completamente diferente. Cuando Dylan dice que hoy miramos nuestro álbum familiar, Baran pregunta si eso fue lo que dijo. Cuando Dylan dice que tenía mucha curiosidad y preguntó sobre todo uno por uno, Baran dice, me pregunto por dónde empezaste. Dylan le dice que le contó cada momento uno por uno. Cuando Baran dice, volveremos a aprender sobre nuestro hijo, viajaremos, tomaremos muchas fotografías, haremos un álbum nuevamente, Dylan pregunta, entonces, ¿a qué estamos esperando? Cuando Baran pregunta cuáles son sus vacaciones, Dylan dice que sí. Cuando dice vacaciones en el bosque, por ejemplo, Baran dice, ojalá pudiéramos ir a algún lugar contigo mañana, es tan lindo incluso soñar con ir allí. Entonces Dylan de repente escucha truena y se asusta. Baran lo abraza y le dice que no tengas miedo. Mientras Miran estaba sacando leche de la cocina, se le cayó el vaso y se rompió. La señora Acer vino y se enojó diciendo, míreme, señor Nar, caminar de noche está bajo mis pies. Mi nombre es Miran. Cuando la señora Acer dice que su lengua es demasiado larga, Miran corre a su habitación. Mientras Miran abraza su colcha en su habitación por miedo, Dylan y Baran piensan que podría tener miedo y acuden a él. Cuando Miran dice que tengo miedo, Baran dice, soy un león, no tengas miedo, papá, no tengas miedo. Dylan dice mira, estamos aquí, estamos contigo, no tienes que tener miedo, ven, te abraza y te dice que ya pasará, no tengas miedo, ¿vale? Baran los mira con amor. Mientras Baran estaba a punto de salir a buscar agua, Dylan intentó hacerlo y Miran gritó, mamá, no vayas. Dylan y Baran están muy felices y sorprendidos al mismo tiempo. Y mientras se sonríen, el episodio termina. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.